Muy buenas tardes, mi nombre es Imanol Iruretagoyena Martínez, alumno de cuarto semestre de la licenciatura de Derecho en la Universidad Panamericana. El día de hoy vamos a hablar sobre las ineficacias en sentido estricto, o como algunos autores le llaman, ineficacia funcional. Para dar un breve contexto sobre las ineficacias, podemos definir a las ineficacias como la falta total o parcial de producción de efectos jurídicos ordinarios. Y asimismo, las ineficacias se dividen en dos. Primero están las ineficacias por vicios estructurales del negocio y en segundo lugar, las ineficacias funcionales o ineficacia en sentido estricto. Vemos que las primeras mencionadas son las ya conocidas inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. Por otro lado, están las ineficacias funcionales, que son las que nos van a tocar ver el día de hoy. Entonces, para empezar, podemos decir que las ineficacias antes referidas, es decir, las ineficacias por vicios estructurales del negocio, se refieren a vicios intrínsecos al negocio. Es por eso que se dice que se originan por vicios estructurales u orgánicos del mismo. Y aquí, en la ineficacia funcional, vamos a ver aquellas ineficacias en las que el negocio es perfecto en su configuración y así, por algún motivo, el ordenamiento va a ser o va a ordenar que no se produzcan sus efectos o que sus efectos sean parciales o condicionados. Entonces, para empezar dando un concepto, podemos tomar el concepto que nos dan Fausto Rico, Garza y Cohen en el Tratado Teórico Práctico de Derecho de Obligaciones. Ellos definen la ineficacia funcional de la siguiente manera. Ellos dicen que las ineficacias funcionales son las que operan a causa de un acontecimiento o circunstancia posteriores a la celebración del acto y que son ajenos a su estructura. Por otro lado, citando al maestro Compagnucci de Caso en su libro El negocio jurídico, él nos dice que la ineficacia funcional juzga al negocio en su desarrollo posterior al nacimiento y le impide sus efectos por pretenderse un resultado que es contrario al derecho, ya sea por sus fines, ya sea por su lesión, ya sea por un fraude o a un resultado práctico. Posteriormente vemos que Emilio Betti en la teoría del negocio jurídico nos menciona lo siguiente. Él nos dice que es necesario distinguir y es importante distinguir la ineficacia funcional de las demás ineficacias porque pues en realidad un negocio en la vida real pues no va a poder ser apto para desplegar de forma duradera, es decir, larga, prolongada, todos los efectos que el derecho va a acompañar al tipo abstracto que a quien pertenece. Y de ahí podemos desprender, de ahí se desprende la distinción que elaboran los doctrinarios sobre la invalidez, la invalidez y la ineficacia en sentido estricto. Y bueno, derivado de esto que dice Betti, vemos que diferentes doctrinarios han llegado a la conclusión que existe una ineficacia diferente a las tradicionales, que es justo esta ineficacia en sentido estricto o ineficacia funcional. Pero hay algunos autores, como es el caso de Díez Picasso, que dicen que hacer esta distinción es completamente inútil. Pero autores como Luis Eduardo Paredes, el licenciado Luis Eduardo Paredes, nos dice que esta distinción sí tiene razón de ser porque hay diferencias claras y a su vez subclasifica las ineficacias funcionales en dos. La primera es la ineficacia por motivos posteriores a la celebración del acto. Vemos que en este caso el acto ya surtió efectos, pero se pueden dar ciertas figuras, como las que se van a mencionar a continuación, que van a hacer que se convierta en una ineficacia funcional por motivos posteriores a la celebración del acto. La primera figura que vamos a mencionar es la rescisión por incumplimiento. Vemos que la rescisión se da cuando una de las partes en un contrato recíproco, bilateral, sinalagmático, cumple con todo lo que le tocaba, pero la otra parte no lo hace. En este caso, la primera parte que ya cumplió puede pedir la rescisión del contrato, la ejecución forzosa o, en su caso, la indemnización. En segundo lugar, vemos la segunda figura es la revocación, que vemos que la revocación es cuando un acto jurídico unilateral deja sin efectos a otro acto jurídico. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo te digo, Juan, te voy a revocar el poder. Y si te estoy revocando el poder, con eso te estoy retirando la eficacia.
Y aquí vemos que Domínguez Águila nos menciona que es importante distinguir la revocación de otra figura que a continuación vamos a mencionar, que es el mutuo disenso. Él nos dice que la revocación designa usualmente un negocio jurídico unilateral que va a destruir un negocio jurídico anterior. Es decir, él nos está diciendo que la voluntad de una de las partes no puede restarle eficacia, y para eso existen otras figuras como lo es el mutuo disenso. La tercera figura que vamos a mencionar es la actio quanti minoris. Vemos que la actio quanti minoris es una acción que se usaba principalmente en Roma, y aquí vemos que se da en algunos casos que son, por ejemplo, los vicios ocultos. La siguiente figura es la ya mencionada el mutuo disenso. Mutuo disenso, que es mal llamado convenio de rescisión. El mutuo disenso se da cuando las partes se ponen de acuerdo para así dejar sin efectos un contrato para el futuro. Después, la siguiente figura que vamos a ver es el acaecimiento de la condición resolutoria. Con acaecimiento queremos decir cumplimiento, es el cumplimiento de la condición resolutoria. Vemos que la condición resolutoria es aquella que, una vez cumplida, va a resolver la obligación devolviendo las cosas a su estado original. Y pues en este caso se da cuando sucede la condición resolutoria. Vemos que Fausto Rico, Cohen y Garza en su tratado nos dan otras figuras. Por ejemplo, el cumplimiento del término extintivo. Vemos que el término extintivo es el acontecimiento futuro y necesario de cuyo advenimiento depende la extinción de una obligación. Y aquí vemos que al igual que en el caso que pusimos de la condición resolutoria, adquiere su carácter de ineficacia funcional si todos los efectos de un acto jurídico se sujetan a él. Y por último, la siguiente figura que vamos a mencionar en este video, porque en el libro se mencionan múltiples figuras, es la confusión. La confusión la podemos definir como una causa de extinción de las obligaciones que se va a actualizar cuando una persona reúne el carácter de acreedor y deudor respecto de una misma deuda. Es decir, que hay una misma deuda y una persona sea acreedor y deudor de la misma. Y vemos que en esta se va a constituir en eficacia funcional. O sea, en esta se va a constituir de la ineficacia funcional del acto jurídico cuando un mismo sujeto reúna los caracteres de todas las partes, es decir, que un mismo sujeto sea acreedor y deudor de la misma deuda y no haya más partes. Y bueno, como mencionamos, hacen referencia a otras figuras, pero por fines prácticos solo vamos a mencionar estas. La segunda, regresando a la subclasificación del licenciado y notario Luis Eduardo Paredes, vemos la segunda subclasificación, que es la ineficacia por no ser el negocio específico o idóneo para producir efectos jurídicos. Vemos que en este caso ya todo es perfecto, pero algo va a pasar que va a impedir que se den los efectos jurídicos. Y vemos que se da por dos motivos. El primer motivo es que no se den ciertos presupuestos del negocio, que estos presupuestos son la legitimación y la falta de realización de la condictio iuris. Y el segundo supuesto o el segundo motivo es que el negocio jurídico no encuadra en el supuesto de hecho complejo en el que debería de estar inserto para cumplir su principal función o su función típica. En cuanto al primer supuesto sobre que no se den ciertos presupuestos del negocio, vemos primero la legitimación sustancial y vimos los diferentes tipos de legitimación ordinaria, de legitimación sustancial. La primera es la legitimación ordinaria. Vemos que en el caso de legitimación ordinaria, pues aquí aplica cuando no se cumpla con la formalidad habilitante, cuando no se pueda disponer del bien o que no se pueda recibir el bien. El segundo caso es la legitimación indirecta, que la legitimación indirecta es que, bueno, en este caso se da cuando no se tenga la legitimación para actuar en la esfera jurídica de otra persona. Y la legitimación extraordinaria, pues que por la legitimación de otra persona el negocio perfecto no pueda producir sus efectos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, un inmueble está inscrito a nombre de otra persona en el registro público de la propiedad y yo, que si era el dueño original, pues no puedo vender. Y pasando a la falta de realización de la condictio iuris, podemos poner el ejemplo de las capitulaciones matrimoniales. Es decir, yo celebré mis capitulaciones matrimoniales y estas ya eran perfectas, pero al final no surtieron efectos. Esto es porque me dejaron plantado en el altar, es decir, que el matrimonio no se consumó y es por eso que las capitulaciones matrimoniales no pudieron surtir sus efectos.
Y bueno, el segundo motivo que ya mencionamos es que el negocio jurídico no encuadra en el hecho complejo en el que debe estar inserto para cumplir su función típica. Aquí vemos la designación de tutor cautelar y el testamento. Por ejemplo, Juan Pérez. Juan Pérez murió y se abrió la sucesión. Él ya dejó a su heredero, pero si el heredero no acepta la herencia o no se entera de la misma, pues no va a producir efectos jurídicos. Y por último, vamos a mencionar los efectos de las ineficacias funcionales. Vemos que el efecto principal de las ineficacias funcionales es impedir que un acto jurídico continúe surtiendo sus consecuencias de derecho. Pero, sin embargo, el advenimiento de una generalmente no va a presuponer la finalización inmediata del acto. Entonces vemos que tradicionalmente la terminación de un acto jurídico tiene dos fases distintas. La primera fase es la disolución del acto jurídico, que es el primer momento de terminación de un acto jurídico, y este va a tener lugar por la actualización de una de las ineficacias funcionales que mencionamos anteriormente, las figuras, y produce consecuencias por sí misma, ya sea modificar o extinguir algunos de los efectos del acto, y esta va a dar inicio al periodo de liquidación, que es la segunda fase. Pongamos un ejemplo, en la revocación de mandato. Vemos que la revocación de mandato pues no va a terminar en sí el contrato, sino que solo va a extinguir la facultad del mandatario de actuar a nombre y por cuenta de otra persona. Y la segunda fase es la liquidación del acto jurídico. La liquidación del acto jurídico vemos que consiste en el pago de todas y cada una de las obligaciones pendientes. Entonces, bueno, volviendo aquí al ejemplo del mandato, vemos que una vez que se ha revocado, pues van a quedar subsistentes algunos créditos, como la obligación del mandante de reembolsar los gastos que hubiere hecho el mandatario, o en su caso, pues rendir cuentas. Y bueno, esta fue la explicación de las ineficacias en sentido estricto o ineficacias funcionales. Espero que les hayan servido y que les sean útiles para el futuro. Y sin nada más, agradecer por su tiempo y espero que tengan un muy buen día.